a Dios en el Evangelio de San Juan, yo quisiera hacer un poco de historia. Por ejemplo, cuando Mateo escribe su Evangelio, el Evangelio de San Mateo, lo escribe a los judíos, porque los judíos estaban esperando el cumplimiento de las promesas que había en el Antiguo Testamento. Cuando Lucas escribe su Evangelio, o el Evangelio de San Lucas, lo escribe, presenta a Jesús como el hombre perfecto, porque Lucas era griego. Y en este libro del Evangelio de San Juan, el escritor sagrado presenta a Cristo como el Dios eterno, como el Dios eterno. Y por eso tiene este libro algunas características, algunos rasgos de su deidad, de cómo era el Señor, y cómo Juan en este capítulo 1 lo está diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes saben que por muchos años, desde la fundación del mundo, el pecado existe en el mundo. El pecado está latente desde Adán y Eva, que desobedecieron, y el Dios los expulsa del Edén, los saca pues, porque decidieron ellos darle la espalda a Dios. Dios no los abandonó. Ellos dijeron a Dios: no queremos nada contigo, Dios. Nos vamos de aquí. Nos vamos de estar contigo. Dios venía con ellos y tenía plática con ellos, pero ellos no quisieron nada con Dios. Y desde entonces el pecado existe en el mundo. Y a veces en nuestra época nos escudamos y decimos: cualquiera lo practica, todo el mundo lo hace, yo también voy a hacerlo, o también lo hago. Pero realmente yo no voy a dar cuenta por la humanidad o por quien practica el pecado. Yo voy a dar cuenta de mi pecado. Por eso la pregunta es: ¿qué hacer? ¿Qué hacer nosotros cuando cometemos pecado? El pecado es personal y uno toma la decisión, uno decide qué hacer con ese pecado: seguirlo apapachando, seguirlo abrazando o tomar alguna decisión. En el tiempo que Juan el Bautista predicó, ya en este Evangelio de Juan y en Mateo y en otros evangelios, él trae un mensaje duro. Arrepiéntanse, generación de víbora, le dice, duro. Su aspecto de Juan, lo describe el Evangelio de San Mateo, no era un aspecto así vestido con traje y linajes o una bata elegante, no. Dice que su vestimenta era algo rústico, algo que no entraba en la sociedad. Incluso vivía en el desierto él. ¿Por qué? Porque así era la vida de Juan el Bautista. Pero aquí vamos a ver cómo presenta y dónde estaba Juan el Bautista. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tú nos ayudes en esta mañana. Queremos aprender de tu palabra, Señor. Queremos verte como el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Como el Cordero de Dios que un día fue crucificado por mis pecados personales o mis pecados que yo estoy cometiendo, que yo cometí. Y por eso, Señor, en esta mañana queremos agradecerte y queremos pedirte que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos motive cuando tenemos o nos hable cuando tenemos algo que confesarte, que decirte, si es que estamos pecando, Señor. Tú sabes que hay pecados de comisión y de omisión. Por lo tanto, perdónanos por todas las cosas que estamos hablando o estamos cometiendo. En el nombre de Jesús, amén. Por ejemplo, en el mismo capítulo 1, usted puede ver en el versículo 27, que después de estas cosas, dijo Juan: yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan estaba bautizando y su mensaje era: arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de cómo viven. Si ustedes son personas que roban, no roben más. Si son soldados y extorsionan a los ciudadanos, no lo hagan más. Si alguien te pide algo, dáselo.
No importa, tú dale, porque lo hemos recibido de Dios. Y Juan estaba enseñando algunas cosas al pueblo, pero en cierta ocasión, en su enseñanza, Juan el Bautista, bautizando en el río Jordán, de repente ve a un hombre que viene por ahí caminando. Lo observa, lo mira, no registra la escritura, pero posiblemente era un hombre que tenía mucha paz. Era un hombre que con su sola presencia transmitía algo grande, algo maravilloso. Y Juan lo observó e inmediatamente dijo con su dedo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios del cual habla la Escritura. En el Antiguo Testamento ya existía eso, de que se hacían sacrificios. El pecador traía su corderito, lo presentaba con el sacerdote, confesaba el ofensor su pecado, el sacerdote colocaba las manos encima del corderito, lo sacrificaba. Eso significaba que pasaba el pecado del hombre a través del animalito, para que por eso esa sangre, el pecador quedaba libre. Pero eran sacrificios que se hacían cada año. Ay, me asististe, gracias, papá, Dios te bendiga. Eran sacrificios que se hacían cada año. Continuamente, dice Hebreos, que se estaban haciendo, practicando. Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se ofreció una sola vez y para siempre. No hay otro sacrificio. El que hizo el Cordero de Dios fue único y suficiente. Eso significa que es para toda la humanidad. Nosotros sabemos que no todos se arrepienten, pero su sacrificio de Jesús tiene todo el poder para salvar a toda la humanidad. El mismo Evangelio de Juan dice que el Evangelio viene para Dios, pero hay muchos que lo rechazan y no quieren nada con Dios. Pero gloria a Dios que usted y yo estamos aquí. ¿Por qué? Porque un día tomamos esa decisión. Un día le decimos al pecado, no más. Ahora yo quiero caminar con Cristo. Ahora yo quiero andar con Cristo. Ahora yo decido aceptar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos de ustedes vienen de algún trasfondo católico romano, vamos a decir, de un trasfondo donde practicábamos tal vez penitencias, donde practicábamos tal vez ceremonias religiosas, o hacíamos algo para quitar nuestro pecado, pero no se puede quitar nuestro pecado con algo externo. Se necesita el Cordero de Dios, que es interiormente recibiéndolo, para que podamos ser libres de pecado. Usted puede estar sucio de la piel y hoy llegar a su casa y bañarse si tiene agua, pero es por encima, en su piel, y el pecado no se quita así, el pecado se quita de adentro. Lo externo no quita el pecado, lo que quita el pecado es lo interno, y por eso necesitamos de ese Cordero que quita el pecado del mundo, ese Cordero que fue a la cruz para salvarnos, para limpiarnos con su sangre preciosa de toda maldad. Es el Cristo que se predica por todo el mundo. Ya no más sacrificios en los templos, ya no más sacerdotes e intermediarios, ya no más ceremonias religiosas, ya no más. Cristo perdona nuestro pecado. Cristo es suficiente para perdonarnos de todo nuestro pecado. Juan lo presenta de esta manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, no solamente de los judíos, no solamente de los chinos, no solamente de los güeros, no solamente de los negros, sino que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo, no solo de la Palestina de Jesús, no solamente de Judea o de Samaria, no, que quita el pecado del mundo, desde los confines de la tierra hasta el océano, o desde el océano hasta los confines de la tierra, del polo norte al polo sur. Jesucristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Esto es maravilloso. Usted tiene al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si no lo tiene, tome la decisión, hágalo ahora. Usted necesita el Cordero de Dios. Todo lo que usted haga, todo lo que yo hice para poder lavar mis pecados, nunca lo logré. Porque mi problema no estaba en la piel, mi problema estaba en el corazón. Cuando yo escuché un día el mensaje del Cordero de Dios, que me habló un amigo mío en Acapulco, mi esposa y yo, en una oficina que teníamos allá en Acapulco, tomamos una decisión. Y dijimos, sí a Jesús, sí al Cordero de Dios. Y yo puedo decirles la fecha exacta, 3 de marzo, 12 del día del año 80. 3 de marzo, 12 del día del año 80. ¿Por qué? Porque el día que vino el Cordero de Dios a mi corazón, cambió mi vida. De ser un hombre maldiciente, borracho y muchas cosas que lleva la borrachera, Dios me cambió. Y yo recuerdo a la hermana Yola en Cihuatanejo comentando alguna vez un testimonio de Roberto, el hermano que está ahí atrás, diciendo, parece un calcetín volteado al revés, o lo voltearon como un calcetín. Mi yerno es nueva persona, o mi yerno cambió. Y yo recuerdo ese cambio que Dios hizo en mi vida cuando vino el Cordero, porque fue algo maravilloso, ¿no? Y Juan sigue describiendo algunas cosas del Cordero de Dios, pero lo más interesante, que la palabra o el verbo que usa la Biblia, en el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese verbo está en presente. Ese verbo está en presente. Por lo tanto, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo cuando Juan el Bautista predicaba y cuando los apóstoles predicaban la palabra de Dios, el mismo poder, el mismo verbo se aplicaba allá y se aplica ahora. En el tiempo de los antiguos predicadores o de los predicadores pasados que predicaban, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento se aplicaba la sangre de Jesús a los seres humanos. En este tiempo, cada vez que se predique, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso es ahora. Ahora. Por eso el mensaje de salvación es ahora. Cuando tú y yo escuchamos el mensaje de salvación, la decisión debe ser ahora, no mañana. Nadie te garantiza y nadie me garantiza que voy a tener un mañana yo. Es ahora. La salvación es ahora. La decisión es ahora, no mañana. En este momento el Señor está diciendo que Él quita el pecado del mundo. Y si nosotros colocamos en lugar del mundo, colocamos el nombre de cada uno de nosotros, porque el mensaje de la Biblia es personal, nosotros podemos decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Gabriel, de Luis, de los que estamos aquí, de Alfonso y de todos los demás, porque el Evangelio es personal, el mensaje del Señor es personal. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, ya no hay ceremonias en los templos,
Ya no hay más sacerdotes que puedan ser nuestros intermediarios. El único que puede ser nuestro intermediario entre Dios Padre y el ser humano se llama Jesús. Y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan dijo en su testimonio: yo no soy digno de desatar nada de sus pies. Yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Yo soy uno que viene anunciando que detrás de mí viene el Cristo. Y eso ya estaba profetizado 740 años en Isaías, ya estaba profetizado que un día vendría alguien delante de Jesús, un mensajero, para decir: enderécense todos los que están torcidos, todo sea aplanado y todo sea allanado, porque el Cordero de Dios ha llegado. Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso usted tiene la oportunidad de decidir en esta mañana: ¿me quedo con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sigo pecando, o sigo haciendo las cosas que todo el mundo hace? Pero recuerde que un día, delante de Dios, un día usted va a rendir cuentas. ¿Qué es lo que hago? ¿O qué es lo que hice? ¿Cómo viví? ¿Qué decisión tomé cuando escuché el mensaje del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Tomé una decisión de que sea mi Cordero, o le di la espalda, como muchos en el Antiguo Testamento y en este tiempo le dan la espalda? ¿Qué necesitamos? Necesitamos reconocer cuál es mi condición. Todos somos pecadores, todos. Y cada uno de nosotros sabe en lo más secreto, en lo más íntimo, qué está practicando, qué está haciendo. Y Dios conoce mejor nuestra situación. Entonces, como pecadores debemos decirle al Señor: yo me arrepiento de la manera en que estoy viviendo. Yo reconozco que vivo mal, que vivo lejos de Dios, que he violado sus leyes, que he violado sus mandamientos, porque practico cosas que no le agradan. Pero en esta mañana yo decido que Cristo tome control de mi vida, que el Cordero de Dios, que un día fue crucificado arriba de un cerro para exhibirlo como el más vil de los pecadores, en medio de dos ladrones o dos violadores, es ese Cordero que fue crucificado por Dios allá en el cerro, es el mismo Cordero que puede venir a mi vida. Es el mismo Señor que puede ser mi Señor. El domingo pasado nosotros aprendimos algunos nombres de Jesús. Por ejemplo, aprendimos que Jesús significa Salvador. Y también aprendimos que Mesías significa ungido. Y que en los tiempos aquellos, para que un personaje trabajara en alguna función como sacerdote, como rey o como profeta, tenía que recibir la unción. Y también vimos hace 8 días que Jesús es Señor, pero no un Señor abreviado como cuando nosotros escribimos las cartas, SR. No, así no se abrevia Señor. Se escribe Señor completo, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y Él es el único digno de alabanza. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que fue martirizado por nuestros pecados, sigue siendo predicado en todo el mundo. Es nuestra decisión qué vamos a hacer con Él. ¿Lo vamos a dejar? Si estás practicando algo para limpiarte de tu maldad, no lo practiques más. Con eso no vas a salir de la situación que estás viviendo. Por ejemplo, déjeme decirte alguna parte de mi testimonio. Antes de ser cristiano, yo creía que sabía todas las cosas. Y no es cierto, nadie sabe todas las cosas. Antes de ser cristiano, yo pensaba que podía salir de la situación que estaba viviendo con solamente decir: yo lo hago, y no es cierto. El alcoholismo había tomado control de mi ser, que yo no podía escapar del alcoholismo. Y todas las cosas que practicaba. Pero cuando vino el Cordero de Dios a mi vida, cambió mi situación. Todo fue diferente, en el sentido de que tenía poder para decir no al alcohol, no a las tentaciones, no a esto, no a lo otro. Y eso fue lo que cambió mi vida. Yo juraba, prometía no volver a tomar.
y a los 8 días, 15 días estaba tomando, estaba borracho. Yo sabía, y cuando me presentaron al Cordero de Dios, yo sabía la situación que estaba viviendo, cómo era mi maldad, cómo era mi pecado, cómo estaba tan mal viviendo, lo más bajo. Y Jesús así me amó. Por eso el Evangelio es para los que viven aún en el fondo, y para por los que viven en lugares privilegiados, el Evangelio es para todos. El Cordero de Dios viene a morir por ricos y pobres, por toda la gente del mundo. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día mi padre o mi madre me decía que hiciera mandas o que hiciera alguna penitencia. Y penitencia, algunos que saben de catolicismo romano, pues sabemos que a veces es el hincado, a veces es golpearse, o muchas cosas para martirizar el cuerpo, para quitar la maldad que tenemos en nuestra vida. Pero eso no funciona. Eso no funciona. Por ejemplo, hay algunos muchachos que tal vez con todo su deseo, su corazón, se ofrecen para en Semana Santa los crucifiquen. En algunas partes de la República usted lo ha mirado físicamente o por televisión o lo ha leído en los periódicos, pero se abstienen de un buen tiempo de no tomar tal vez si toman, o fumar tal vez si fuman, pero terminan el evento y después otra vez regresan. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros, porque el pecado está en ellos. Por eso se necesita el Cordero de Dios, que tiene el poder para quitar todo el pecado del mundo. ¿Usted escuchó? Que el pecado está en todo el mundo y que la maldad o el pecado vive en nosotros y que no podemos quitarnos ese pecado, esa maldad. Un día fui con los brujos y fui con los espiritistas porque yo deseaba dejar de tomar. Ni los brujos ni los espiritistas lograron quitar el problema que yo tenía en mi vida. El problema que yo tenía en mi vida estaba muy enraizado, muy profundo en mi corazón. Y por eso, cuando vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mi situación cambió. Dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de hacer las cosas malas y empecé a leer la Biblia. Empecé a leer la Biblia con ese poder transformador que tiene la palabra de Dios, y mi situación cambió y mi vida cambió. Este 3 de marzo voy a cumplir 34 años que el Señor tuvo misericordia de mí. 34 años. No ha sido fácil. No quiero decirle que todo es bonito, todo es hermoso, color de rosa o azul. Es difícil muchas veces, pero con el Cordero de Dios en nuestra vida podemos triunfar. Con el Cordero de Dios en nuestra vida lo podemos lograr. Con el Cordero de Dios en nuestra vida podemos ser victoriosos. Necesitamos el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo para poder triunfar, para poder vencer. No la puedes hacer de otra manera. Así como yo hacía, así me arrastre en el piso para pedir o para ofrecer un sacrificio, así me arrastre yo en el piso, así prometa yo, así jure yo, así compre algún documento para salir de mi situación, no lo voy a lograr, no la vas a lograr. Lo que se logra es, lo que lo logra es el poder del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quitó tu pecado, amado hermano, amada hermana, que quitó mi pecado, que nos limpia constantemente, que sí estamos pecando, pero por eso en la noche debemos ponernos a cuenta con Dios y pedirle perdón. Decirle: Señor, hoy cometí este pecado, hoy manejando alguien se me atravesó y por mi pensamiento salieron chispas y lumbre, perdóname.
no debo hacerlo. Si alguien se me atraviesa, voy a ceder el paso para que esa persona pueda pasar. O alguien me insultó y yo le insulté con mayores palabras, ya no es posible hacer eso. Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos ayuda para poder confesar nuestros pecados. Eso hace el Cordero de Dios y muchas cosas más. Esas son las noticias que trajo o que tiene el Evangelio de Juan para todos aquellos que creen en él. Muchas veces vas a encontrar la palabra de Dios, la palabra creer en la palabra de Dios, y especialmente en el Evangelio de San Juan. Muchas veces la vas a encontrar o un sinónimo o algo que se le parezca como creer. Entonces, amados hermanos, esta es la solución. ¿Tienes problemas con algo en tu vida? ¿Tienes algún pecado que no le has confesado a Dios? ¿Tienes algún pecado que estás luchando contra Él para dejarlo? No luches más. Ven con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Confiesa tu pecado y Él te lavará con su sangre preciosa. No te arrastres más en el piso. No juguemos con el pecado. Tomemos una decisión. ¿Qué va a pasar con mi vida si sigo viviendo de esta manera? ¿Qué va a suceder? La solución es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar en esta mañana para decirle al Señor que nos ayude. Aquellos que no tienen el Cordero de Dios y Dios ha tocado sus corazones, este es el momento para que esté en silencio ahí, platique con Dios, para que esté ahí en silencio, hable con Dios y dígale lo que está practicando o lo que está viviendo, pues dígaselo. Nadie es perfecto, el único perfecto es nuestro Dios. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Señor, no más sacrificios, dice tu palabra en Hebreos. Dice tu palabra en el libro de los Hebreos que el sacerdote venía día tras día para presentar sacrificios. Pero tú eres el único sacrificio perfecto. No más sacrificios. Tú eres el único y suficiente para salvarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso en esta hora, Señor, te rogamos que tu poder, que tú que eres el Cordero de Dios, quite nuestro pecado. Pero para quitar nuestro pecado, debemos arrepentirnos, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras faltas y entregarte nuestra vida, nuestro ser, de tal manera que tú vivas en nosotros e inicies una transformación de lo profundo de nuestra vida, tomando control de nuestro ser, tomando nuestro corazón, cambiando nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, porque el corazón de piedra es duro y no siente nada. Pero el corazón de carne es blandito y es sensible, siente las cosas que están sucediendo. Por eso en esta mañana yo reconozco que vivo lejos de ti, que no puedo más con lo que estoy practicando, pero tú sí puedes, Señor, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdame a vivir una vida diferente. Quiero cambiar. Quiero vivir transformado por el poder de tu palabra. Quiero leer tu palabra. Quiero hacer un compromiso contigo de reunirme todo el tiempo con tu iglesia, con tus hijos, con mis hermanos. Quiero confiar siempre en ti. No quiero jugar un pie en la calle y un pie en la iglesia, o un pie en el mundo y un pie contigo. Quiero hacer un compromiso en esta mañana. Toma mi vida,
Toma control de ella. Toma este ser para que yo pueda servirte, para que yo pueda seguirte y para que yo pueda amarte con todo mi corazón. Te alabo, te glorifico, porque tú eres mi Dios y porque tú haces maravillas. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, amén. Hace un momento entonamos una alabanza, te vengo a decir, y cuando la entonamos, yo estaba acordándome del que la escribió. Se llama Juan M. Symes, un hombre cristiano que mi esposa y yo conocimos hace tiempo en la Ciudad de México y que hace 4 años aproximadamente se fue con el Señor. Y yo estaba entonando la alabanza y yo estaba diciendo, ¿cómo entonamos la alabanza? Te vengo a decir que te amo y que te quiero con el corazón. Aquí nosotros en la tierra, nosotros que estamos aquí en este lugar. Y se entona en otras iglesias más. Pero yo estaba pensando, ¿cómo estará nuestro hermano Juan M. Symes en el cielo? Diciéndole, te vengo a decir que te amé con el corazón y te sigo amando con el corazón. Sin duda alguna que Juan M. Symes está alabando a Dios en el cielo, al Cordero de Dios que un día en la Ciudad de México le quitó sus pecados. Juan M. Symes. No podemos orar por él ni pedirle a Dios por él porque ya está en la presencia del Señor, pero Dios quiera que nosotros aquí como iglesia, como cristianos, como congregantes, como individuos, podamos decirle al Señor, Cordero de Dios, te amo con el corazón. Te vengo a decir todos los días que te amo con el corazón. Que Dios les bendiga. Vamos a pedirle a mi tío Roberto si puedes tomar una canasta para recoger lo que son las ofrendas y los diezmos. Es muy importante recordar que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y Él solo nos exige una pequeña parte y que lo hagamos de corazón para el trabajo de su evangelio. Entonces ahorita van a pasar con la canasta.
corazón dirá cuán grande es nuestro Dios. Sobre todo nombre, Él es digno de adorar. Mi corazón dirá cuán grande es nuestro Dios.